Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Dayana, doctor. Ay, Doriana. ¿Qué es de tu vida? Nada, doctor, aquí nomás. Bueno, Dayana. ¿Usted está Cuba bien? grande. ¿Ah? ¿Cómo está usted? Bien, un poco cansado, esperando que entre más gente, pero creo que no va a entrar. Estoy a 30 segundos de empezar la clase. Un Dayana. ratito más esperaremos, doctor, porque ya les hemos pasado por los grupos y van a ir entrando por... Bueno, ¿qué más te iba a decir? Y por fin has probado la pizza que te he dicho ahí, esa pizza italiana. Eso va para todos los chicos. Nada que ver siempre. No, todavía no, doctor, pero ya voy a ir, yo creo, Mm, esta semana. Es que no he tenido tiempo, perdón, pero de esta mm, semana no pasa. bueno. Bueno, chicos, vamos a hablar ahora de otra de las anemias. Pero esto involucra un número grande de entidades. Vamos a hablar de las anemias hemolíticas, pero más que hablar de las anemias hemolíticas, primero nos vamos a centrar a establecer el diagnóstico del síndrome hemolítico. ¿Cuándo nosotros vamos a sospechar que estamos frente a una anemia hemolítica? Muy diferente a la anemia ferropénica, muy diferente a las anemias macrocíticas, muy diferente a las anemias asociadas a enfermedad crónica. De alguna manera puede haber relación. Ayer habíamos hablado de la anemia hemolítica, digo, de la anemia macrocítica por deficiencia de ácido fólico, por ejemplo, un síndrome hemolítico, por un aumento de los requerimientos de ácido fólico. Eso es cierto. Pero en general, vamos a hablar en general, el común denominador de las anemias hemolíticas es el denominado síndrome hemolítico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico del síndrome hemolítico? ¿O qué es la hemólisis? Muy bien. Primeramente, tenemos que estar o tener la certeza de la definición de lo que es la anemia hemolítica. Anemia hemolítica significa anemia por aumento en la destrucción de glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos disminuyen en su vida media debido a una destrucción, eso es hemólisis. La hemólisis se puede producir en cualquier nivel. Puede producirse en forma intravascular o puede producirse en forma extravascular en el sistema reticuloendotelial. Todos sabemos que el glóbulo rojo normal vive entre 100 a 120 días. ¿Por qué el glóbulo rojo vive normalmente entre 100 a 120 días? Debido a ciertas características. Acuérdense que el glóbulo rojo es una célula muy especializada. El glóbulo rojo no se divide porque no tiene núcleo. El glóbulo rojo ya es una célula altamente especializada que tiene la función de transportar oxígeno desde los alvéolos hasta los tejidos. Y el glóbulo rojo vive 120 días debido a que tiene una membrana elástica. Y esa membrana elástica le permite ser muy dúctil, es decir, penetrar aquellos lugares donde inclusive el tamaño es inferior al mismo tamaño del glóbulo rojo. Hay sinusoides o hay capilares de menor diámetro. Pero el glóbulo rojo, como es elástico, puede deformarse y puede penetrar a esos lugares. Segundo, el glóbulo rojo vive 120 días, acuérdense, casi 3 meses, debido a que tiene un sistema metabólico que genera energía y consumo de glucosa. El glóbulo rojo, ¿sí?, está vivo debido a que se produce glucólisis aeróbica. En su interior existen mitocondrias y esos mitocondrias mantienen la estabilidad energética del glóbulo rojo. La hemoglobina, eso es importante, la hemoglobina que está contenida dentro del glóbulo rojo se conoce como hemoglobina A del adulto. Es una hemoglobina, ¿sí?, madura, estable, que tiene en su interior, ¿sí?, un anillo tetrapirrólico que se llama protoporfiria 9, donde el hierro está en forma reducida, es decir, en forma de ion ferroso. Basta que el hierro se gane una valencia y se convierte en un férrico, en ion férrico, para que la hemoglobina, en lugar de ser, ¿sí?, oxihemoglobina, se convierta en metahemoglobina. Y la metahemoglobina, ¿sí?, es inestable y produce y precipita destrucción del glóbulo rojo. Entonces, para que ustedes vean, el glóbulo rojo se mantiene indemne y vivo durante estos 120 días porque tiene una membrana muy especializada, elástica, tiene vías metabólicas que permiten la formación de energía y tiene una proteína en su interior muy estable, formada por
una cadena o sea, un ovillo proteico formada por cadenas polipeptídicas cuaternarias, cadenas alfa y cadenas beta. El hecho, por ejemplo, de que exista alteración de las cadenas alfa o beta precipita una alteración de la hemoglobina, ya sea desde el punto de vista cuántico o cualitativo, y eso precipita mayor destrucción del glóbulo rojo. Y, por último, el hierro tiene que estar siendo en forma reducida. El hecho de que el hierro esté en forma oxidada induce a que la hemoglobina sea inestable y precipite también destrucción del glóbulo rojo. Muy bien. Cuando el glóbulo rojo empieza a envejecer normalmente en condiciones fisiológicas, se vuelve más rígido. Por lo tanto, tiene dificultad para poder atravesar la microvasculatura y los macrófagos son ávidos de encontrar estos glóbulos rojos viejitos y se los fagocitan, ¿verdad? ¿Dónde se produce principalmente la fagocitosis de los glóbulos rojos? A nivel del sistema retículo endotelial del vaso. Por lo tanto, el lugar de máxima remoción es el sistema retículo endotelial del vaso, pero también las células de Kupffer o los macrófagos tisulares son los encargados de fagocitar los glóbulos rojos viejitos. La médula ósea, acuérdense, es el sitio donde se produce la proliferación, la maduración, la diferenciación de todos los precursores que originan las células maduras circulantes. La médula ósea, inclusive con un estímulo máximo, puede aumentar la producción hasta 6 o 8 veces, cuando la vida media del glóbulo rojo puede disminuir hasta 20 días, sin que se produzca anemia. Este concepto es importante para poder entender por qué los reticulocitos están aumentados en la anemia hemolítica. Porque tú puedes tener una disminución de la vida media y no tener anemia, porque la médula ósea tiene esa capacidad de producir gran cantidad de eritroblastos y obviamente lanzar reticulocitos y glóbulos rojos maduros a la sangre periférica, compensando la pérdida. Inclusive, la vida media del glóbulo rojo, como dice ahí, puede disminuir hasta 20 días y no tener anemia porque tienes una buena capacidad compensadora. ¿Eso merced a qué? Merced obviamente que la médula ósea está suficiente, tiene una suficiencia fisiológica, ¿verdad? Pero tú estás exigiendo a la médula ósea una eritropoiesis acelerada. Por lo tanto, si tú vas a la médula ósea, vas a ver una hiperplasia eritroblástica. Acuérdense, los eritroblastos son los precursores de la serie roja. Entonces, esto está originando, obviamente, ¿sí?, una hiperplasia eritroblástica y un mayor consumo de energía y sobre todo un mayor consumo de vitamina B12 y ácido fólico. La vitamina B12 no se agota, ¿verdad? Porque tiene sus reservas suficientes, pero sí el ácido fólico se puede agotar y puedes precipitar una anemia megaloblástica secundaria en una crisis hemolítica. Cuando ustedes vean reticulocitos circulantes e inclusive eritroblastos, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de la serie roja y la presencia de eritroblastos circulantes y habíamos dicho que esta reacción eritroblástica implica compensación por hemólisis? Eso es cierto y eso es lo que se observa en la anemia hemolítica. En general, ¿cuál es la característica diagnóstica del síndrome hemolítico, que es un común denominador a todas las anemias hemolíticas y que nos permite hacer el diagnóstico diferencial de cualquier otra anemia? Son todas estas pautas. Primero, a diferencia del resto de las anemias crónicas, la ferropenia, la ferropenia, la anemia asociada a enfermedad crónica, la insuficiencia renal crónica terminal, las anemias macrocíticas crónicas, por ejemplo, por una anemia perniciosa, o cualquier otra anemia, el común denominador de las anemias hemolíticas es el hecho que hay una disminución rápida, aguda, de las cifras de hemoglobina. Obviamente es un común denominador, porque también hay algunas anemias hemolíticas crónicas. Por lo tanto, una característica. Tú la semana pasada tenías 16 gramos de hemoglobina y resulta que vas al seguro universitario a una consulta porque te has sentido mal, has empezado a palidecer y resulta que después de una semana te haces un hemograma y tienes 7 gramos de hemoglobina. En una semana has perdido prácticamente la mitad de la masa globular. Hay dos posibilidades. O has sangrado o has hemolizado. Si has sangrado, obviamente tendrías que tener manifestaciones de sangrado. Y no tienes manifestaciones de sangrado, a menos que tengas una hemorragia digestiva interna o una hemorragia interna. Pero en esos casos, ¿cuál es la clínica? Hipotensión, taquicardia, pulso filiforme, o sea, datos de choque, ¿verdad? Para perder la mitad de tu masa globular. Por lo tanto, una característica es la disminución rápida de hemoglobina. En general, el común denominador de las anemias hemolíticas o del síndrome hemolítico es tener una anemia normocítica normocrómica, ¿sí?
Como es una anemia normocítica normocrómica y una disminución rápida de las cifras de hemoglobina por pérdida de la masa globular, la médula ósea compensa eso aumentando las cifras de reticulocitos. Habíamos dicho, solo hay dos anemias regenerativas, o la hemorragia aguda o la hemólisis. En la hemorragia aguda también una disminución rápida de la hemoglobina. En la anemia hemolítica también hay disminución rápida de la hemoglobina. En ambas hay aumento de los reticulocitos. Pero ¿cuál es la diferencia? La anemia hemolítica se caracteriza muchas veces porque la hemoglobina se libera al plasma y luego se elimina por la orina, sobre todo cuando hay hemólisis intravascular. Una de las causas de hemólisis intravascular, por ejemplo, puede ser una picadura de serpientes. Resulta que te pica una serpiente, inyecta hemolicinas y produce una crisis hemolítica intravascular. Los glóbulos rojos se destruyen dentro de la circulación y que liberan hemoglobina. No hay hemoglobina libre, chicos. Toda la hemoglobina está contenida dentro de los glóbulos rojos. Pero sí, tenemos una anemia hemolítica intravascular. Las cifras de hemoglobina libre circulante se hacen presentes y van a aumentar, ¿verdad? Entonces, para las orejas dices, escucha, hemoglobina libre, eso significa que hay anemia hemolítica intravascular. Y haces un examen general de orina, y en el examen general de orina hay hemoglobinuria. Resulta que la hemoglobina está presente en 4 cruces. Ojo, no es hematuria, es hemoglobinuria. Y hay que distinguirla de la falsa hemoglobinuria, porque puedes tener hematuria donde los glóbulos rojos en el sedimento urinario han estallado. Pero en este caso, la verdadera hemoglobinuria es la presencia de hemoglobina libre en el plasma con presencia de hemoglobina libre en la orina. Ustedes saben que la hemoglobina es un pigmento que puede precipitar en los túbulos renales y puede originar cilindros, ¿sí? Cilindros hemáticos, pero también puede originar bloqueo tubular de tipo túbulo intersticial y tener manifestaciones de tubulopatía intersticial por una crisis hemolítica, por hemoglobinuria. Normalmente la hemoglobina no puede estar libre en el plasma. ¿Por qué? Porque produciría hemoglobinuria y produciría nefropatía tubulointersticial. Por lo tanto, existe una proteína que se sintetiza en el hígado que forma un complejo porque va a ir a estabilizar y va a formar un complejo uniéndose a la hemoglobina libre. Y ese complejo está dado por una proteína que se llama aptoglobina. La aptoglobina se sintetiza en el hígado. Todos tenemos aptoglobina. Pero la aptoglobina está característicamente disminuida, sobre todo en hemólisis intravascular, cuando se produce hemoglobina libre en el plasma. ¿Por qué? Porque la aptoglobina se une a la hemoglobina libre y por lo tanto no hay aptoglobina libre. Si nosotros medimos los niveles de aptoglobinas circulantes, la aptoglobina siempre va a estar libre, ¿me entienden? O sea, va a estar disminuida. La aptoglobina libre va a estar disminuida porque toda la aptoglobina forma un complejo con la hemoglobina y al formar ese complejo se produce metalbúmina y la metalbúmina al final va a ser fagocitada por el sistema retículo endotelial y se va a producir aumento de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Ya sea se produzca hemólisis intravascular con la producción de aptoglobina, con hemoglobina libre y formación de metalbúmina, de manera que el sistema retículo endotelial fagocite a ese complejo, o bien cuando se produce una hemólisis extravascular. Cuando se habla de hemólisis extravascular es la hemólisis o la disminución de la vida media del glóbulo rojo por fagocitosis de los glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial. Un ejemplo, el vaso puede producir fagocitosis de glóbulos rojos. Por ejemplo, en una anemia hemolítica autoinmune donde se forman anticuerpos que se opsonizan o se pegan en la membrana del glóbulo rojo, son detectados como complejos inmunes ajenos y se va a producir hemólisis extravascular. Una característica fundamental y casi patognomónica de la anemia hemolítica es el aumento de bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo es capturado, ¿sí? Por el macrófago y en su interior se divide la globina y se divide la protoporfina 9 y el hierro. De la misma manera, la aptoglobina está unida a la hemoglobina libre. Cuando es fagocitada, la hemoglobina va a degradarse en globina y en protoporfina 9 y hierro, y la protoporfina 9 se va a catabolizar hasta biliverdina y luego bilirrubina indirecta. Por lo tanto, aunque lo que está aquí de amarillo, acuérdense, la anemia hemolítica se caracteriza, uno, por anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta. En la hemólisis intravascular, chicos, inicialmente la bilirrubina indirecta es normal, todavía no se está produciendo fagocitosis de ese complejo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Pero cuando se produce hemólisis extravascular, sí se produce aumento de bilirrubina indirecta. Entonces, ¿cuál es la característica del síndrome hemolítico? Uno,
disminución rápida de la hemoglobina, por lo tanto hay anemia normocítica, normocrómica de rápido inicio, reticulocitos siempre aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Siempre que vean eso, van a pensar en un síndrome hemolítico. Y cuando los niveles de bilirrubina indirecta suben por encima de 2.5 miligramos por decilitro, precipita en los tejidos y produce ictericia. Entonces el paciente, en lugar de estar más bien pálido, está histérico. Muy bien. Se produce hemosiderina en orina, obvio, porque el hierro, ¿sí? El hierro libre de la hemoglobina libre va también a eliminarse por la orina. Entonces, si nosotros hacemos una tinción de ferricianuro de potasio o una tinción de Pearls en el sedimento urinario, vamos a ver hierro en la orina. La hemólisis produce también eliminación de hierro por la orina. Como hay un aumento de bilirrubina indirecta, la bilirrubina indirecta se transporta al hígado para conjugarse, ¿verdad? Y al conjugarse aumentan los niveles de bilirrubina conjugada, que es eliminada por la bilis. En la anemia hemolítica la bilirrubina directa es normal. ¿Por qué? Porque rápidamente va a eliminarse por la bilis, por el conducto biliar hacia el intestino, y no va a producirse, y no se va a producir aumento de hiperbilirubinemia directa. La característica es indirecta aumentada y directa normal, pero sí va a haber un aumento de urobilinógeno fecal, y puede haber, por lo tanto, ¿sí? En lugar de haber acolia, es decir, heces no coloradas, sí, sin color, como ocurre en la obstrucción de la vía biliar, más bien en la anemia hemolítica, las heces son muy amarillentas por aumento del urinógeno fecal. Si nosotros vamos al frotis de sangre periférica y evaluamos un hemograma, ¿qué nos reportan los bioquímicos y los biólogos? Que va a haber cambios morfológicos en la sangre periférica. Va a haber macrocitosis. ¿Por qué? Porque va a haber aumentos de reticulocitos y los glóbulos rojos son jóvenes y esos glóbulos rojos jóvenes son grandes, ¿verdad? Va a haber normoblastemia o eritroblastosis. En algunos casos se puede observar no solamente aumentos reticulocitos, sino eritroblastos en sangre periférica. Basta que vean un eritroblasto en sangre periférica con aumento de bilirrubina indirecta, con anemia y con reticulocitos aumentados, eso es anemia hemolítica hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué es la basofilia difusa? Es la presencia de puntos basófilos en los glóbulos rojos, porque son los glóbulos rojos que todavía tienen restos nucleares que pueden verse como un halo punteado basófilo. Una característica de la anemia hemolítica es el aumento de la isoenzima 1 de deshidrogenasa láctica. Siempre que vean ustedes una anemia hemolítica, pidan deshidrogenasa láctica y van a tener, sí, un aumento de estos niveles. Por lo tanto, en general, ¿cuál es la característica de la anemia hemolítica? Anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados, aumento de bilirrubina indirecta. Si es una hemólisis intravascular, disminución de aptoglobina. Si es una hemólisis extravascular, la aptoglobina es normal, porque el glóbulo rojo no está liberando hemoglobina a la circulación. La hemoglobina se está descomponiendo dentro del macrófago y esto está produciendo mayor cantidad de bilirrubina indirecta, con ictericia. Puede haber deshidrogenasa láctica aumentada, macrocitosis y eritroblastos en sangre periférica. Pero la tríada, no se olviden, anemia normocítica normocrómica con reticulocitos aumentados y con aumento de bilirrubina indirecta. La anemia ferropénica no tiene esa característica. La anemia asociada a enfermedad crónica no tiene esa característica. La anemia de las leucemias no tiene esa característica. ¿Por qué? Porque es una anemia más bien regenerativa. Las únicas anemias con reticulocitos aumentados, ojo, sangrado o hemólisis. Pero en el sangrado es obvio, ¿verdad, chicos? No va a haber ictericia, no va a haber bilirrubina indirecta aumentada y lo que hay es choque hipovolémico. En cambio, en los pacientes que tienen anemia hemolítica, siempre hay reticulocitos aumentados y tendencia a que la bilirrubina indirecta esté aumentada. Esto es fundamental. Si ustedes entienden esto, va a ser súper fácil establecer el diagnóstico. Ahora bien, si esto está presente desde el nacimiento y realizada la historia clínica, tú tienes historia familiar de que tu tío, tu hermano, tu abuelito también estaban histéricos y tenían anemia y tenían algún problema en la sangre, lo más probable es que tú tengas una anemia hemolítica hereditaria congénita y habrá que ver cuáles son las causas. Pero si a la edad que ustedes tienen, 22, 23 años, han estado sanos completamente y de un momento a otro están anémicos, con ictericia, con reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada, van a pensar que es una anemia hemolítica adquirida. Entonces, mucho depende de la historia clínica y de los antecedentes. Sin antecedentes, un episodio agudo en la edad adulta, adquirida. Si tienes un episodio desde la niñez, en forma repetida, con una historia familiar similar,
lo más probable es que tengas una anemia hemolítica congénita. ¿Sí? Por lo tanto, las anemias normocíticas normocrómicas, acuérdense cuando hemos interpretado el hemograma, son regenerativas cuando los reticulocitos están aumentados. Y solamente hay dos anemias regenerativas, la hemorragia aguda, con todo lo que conlleva la clínica de choque hipovolémico, y la anemia hemolítica, el síndrome hemolítico, con aumento de bilirrubina indirecta, cuando tienes anemia hemolítica extravascular, o con disminución de aptoglobina, con hemoglobina libre, cuando tienes una anemia hemolítica intravascular. No hay más. O hemorragia aguda o hemólisis. Todas las anemias normocíticas normocrómicas regenerativas o son hemorragia o son secundarias a hemorragia aguda por un accidente, por un corte de las venas, por lo que ustedes quieran. ¿Sí? Muchos pacientes, por ejemplo, que van a quirófano, sangran en el quirófano y salen con anemia. Obviamente es una anemia hemolítica. Es una anemia secundaria hemorragia aguda. Y si ustedes le hacen los niveles de reticulocitos, la médula está compensando y tiene retis aumentados. Dependiendo de los niveles de hemoglobina, van a ver si lo va a transfundir o no por hemorragia aguda. Pero si está histérico, si tiene aumento de bilirrubina indirecta, no es una hemorragia aguda. Lo más probable es que haya destruido por alguna causa los glóbulos rojos. Muy bien. ¿Cómo se clasifica la anemia hemolítica, si ustedes quieren? Hay varias clasificaciones, pero desde el punto de vista fisiopatológico, donde se produce la anemia, se puede dividir en dos grandes grupos: hemólisis extravascular y hemólisis intravascular. Se habla de hemólisis extravascular cuando los glóbulos rojos son fagocitados y eso disminuye la vida media del glóbulo rojo. Esto produce ruptura de la membrana en el interior del macrófago, degradación de hemoglobina por enzimas lisosomales, recuperación del hierro para transporte. Acuérdense, el hierro pasa a formar parte de ferritina o se une a la transferrina y se transporta a la médula ósea para la nueva producción de glóbulos rojos. Pero la protoporfirina 9 se carboxila inicialmente a la biliverdina y luego se oxida a bilirrubina indirecta. Y luego pasa al hígado, pues conjugación y excreción en forma de bilirrubina directa, ¿verdad? Por lo tanto, una característica de la hemólisis extravascular es que al haber una mayor destrucción de glóbulos rojos, se produce un incremento en el metabolismo de la bilirrubina y hay un incremento de bilirrubina indirecta circulante. Solo hay tres causas de aumento de bilirrubina indirecta, chicos, haciendo ese paréntesis: o la hemólisis, o el síndrome Gilbert, o la hemodurez hepática, o la deficiencia de glucoroniltransferasa, que se llama síndrome de Krieger-Najjar. De todas, la más frecuente es la anemia hemolítica, pero también puede haber un síndrome de Gilbert, que es la incapacidad del hepatocito para capturar bilirrubina indirecta. En ese caso, en el Gilbert, en el Krieger-Najjar y en la hemodurez hepática, no tiene por qué haber anemia, ¿verdad? Porque los mecanismos son diferentes, fisiopatológicos son diferentes. En cambio, la anemia hemolítica, sí, obviamente tiene que haber anemia, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones van a haber pacientes que tienen 5 miligramos de bilirrubina indirecta y tienen 16 de hemoglobina con reticulocitos normales. ¿Será una anemia hemolítica? No, porque los retis son normales y no hay anemia. Pero en otras ocasiones puedes tener 2 miligramos de bilirrubina indirecta con 15% de reticulocitos y con 11 de hemoglobina. ¿Qué tiene el paciente? Probablemente una anemia hemolítica extravascular. La anemia hemolítica intravascular se produce cuando el glóbulo rojo se destruye dentro de la circulación. Por lo tanto, se libera hemoglobina libre, ¿verdad? Y la hemoglobina libre se disocia en la circulación dímeros alfa y beta y se une a una proteína que se llama aptoglobina. Pues la aptoglobina libre solita está disminuida porque toda la aptoglobina está unida a dímeros alfa y beta de la hemoglobina libre. Y luego la aptoglobina o ese complejo se oxida a metahemoglobina y luego a metalbúmina. ¿Para qué? Para que luego el macrófago, ¿sí?, fagocite este complejo, ¿sí?, y luego se produzca también en el interior formación de bilirrubina indirecta. Por lo tanto, el eslabón común al final de una hemólisis extravascular o intravascular es la formación de bilirrubina indirecta. Por lo tanto, siempre se produce ictericia. Y luego la bilirrubina indirecta se conjuga a bilirrubina directa por acción del glucoroniltransferasa en el sistema microsómico hepático y se excreta la bilis. Y eso se convierte en urobilinógeno fecal y urobilina y se excreta por la orina y las heces, normalmente. Pero hay una sobreproducción de bilirrubina indirecta, juntamente con anemia y con reticulocitos aumentados. Muy bien. Hay varias clasificaciones de la anemia hemolítica o del síndrome hemolítico, como ustedes quieran, y es bien fácil. Desde el punto de vista clínico,
Puede ser agudas y crónicas. Si es una anemia hemolítica que se ha presentado en forma de crisis, va a ser aguda. Pero si es una anemia hemolítica que se presenta, ¿sí? De vez en cuando, hagan de cuenta, una vez o dos veces al año, van a decir, este paciente tiene una crisis hemolítica crónica, ¿verdad? De acuerdo a la evolución clínica. De acuerdo al sitio de hemólisis, si la hemólisis se produce dentro de los vasos sanguíneos de la circulación, intravascular. Si se produce en el sistema retículo endotelial del vaso, del hígado o de los órganos, o sea, del intestino o de la médula ósea, es decir, en el sistema retículo endotelial, y es extravascular, ¿verdad? Intravascular, por ejemplo, una anemia hemolítica por hemolicinas, una anemia hemolítica por defecto de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como vamos a ver más adelante, o una anemia hemolítica intravascular por una crisis drepanocítica, es decir, una anemia de células falciformes. O puede ser extravascular, por ejemplo, las anemias hemolíticas adquiridas de tipo autoinmune, donde son autoanticuerpos que van a ir a opsonizar la membrana de la plaqueta del glóbulo rojo y cuando pasan por el sistema reticuloendotel son fagocitadas. Desde el punto de vista etiológico y desde el punto de vista de la historia clínica, pues hereditarias y adquiridas. Hereditarias cuando existe una historia familiar y seguramente se ha trasladado o se ha heredado un gen deficiente que hace, por ejemplo, que haya una alteración de la membrana. Un ejemplo, la microesferocitosis hereditaria. O anemias hemolíticas adquiridas, el paludismo, por ejemplo, el paludismo no lo heredas, lo adquieres. O la autoinmunidad, tú formas tus propios autoanticuerpos y los autoanticuerpos no originan anemia hemolítica de tipo hereditario, son adquiridos. Y desde el punto de vista patogénico, intrínseca y extrínseca, eso es bien interesante. Cuando el defecto que origina la hemólisis es del propio glóbulo rojo, se llama intracorpuscular. Generalmente los defectos intracorpusculares son hereditarios porque está la estructura anormal del glóbulo rojo, es la estructura, la membrana o la hemoglobina o los sistemas enzimáticos, ¿sí? O la deficiencia de formación de energía o la alteración del equilibrio osmótico del propio glóbulo rojo. Por eso son defectos intrínsecos, intracorpusculares. Puede haber efectos extracorpusculares. Si bien, por ejemplo, el paludismo altera el equilibrio osmótico porque el plasmodio se introduce al interior del glóbulo rojo, es algo externo, ¿verdad? Por eso es extracorpuscular. Los anticuerpos, los autoanticuerpos, pueden producir hemólisis porque es extracorpuscular, son elementos ajenos al glóbulo rojo que están produciendo hemólisis. Una hemolicina, un veneno de serpientes, una quemadura externa, un choque térmico, por ejemplo, un choque eléctrico, o bien la deficiencia de alguna de vitamina E, por ejemplo, son defectos extracorpusculares porque no son defectos del propio glóbulo rojo, están agrediendo al glóbulo rojo y están produciendo hemólisis. Eso es importante que ustedes entiendan. Obviamente, la mayoría, el 99.9% de las anemias hemolíticas intrínsecas son hereditarias. Por el contrario, la mayor parte de las anemias hemolíticas extrínsecas generalmente son adquiridas. Muy bien. Y aquí dice bien claro, la mayor parte de las alteraciones intrínsecas son hereditarias y la mayor parte de las alteraciones extrínsecas son adquiridas, con algunas excepciones que las vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos a empezar a estudiar las anemias hemolíticas y las vamos a dividir en hereditarias y adquiridas. Hacen una buena historia clínica, ustedes ya han llegado al diagnóstico del síndrome hemolítico y eso no necesitan ser ustedes expertos ni hematólogos, médicos generales. ¿Qué es lo que caracteriza a la anemia hemolítica? Anemia normocítica normocrónica, ictericia, reticulocitos aumentados, deshidrogenasa láctica aumentada. Si ustedes hacen esa disquisición, tienen esos laboratorios simples y hacen una historia clínica, van a llegar al diagnóstico, es una anemia hemolítica. Si hay historia familiar, hereditaria. Si no hay historia familiar, adquirida. Solo hay 3 causas de anemia hemolítica hereditarias, bien sencillo. O defectos intracorpusculares. El glóbulo rojo puede hemolizarse por defectos de la membrana. Entonces la membrana está dañada y el glóbulo rojo se puede hemolizar, ya sea en forma intra o extracorpuscular. 2, defectos en la estructura y síntesis de hemoglobina. La hemoglobina es anormal. En lugar, por ejemplo, de ser una hemoglobina A del adulto que tiene cadenas alfa y beta y tiene hierro en forma de ion ferroso, por ejemplo, hay una alteración congénita en la cadena polipeptídica de la
de la globina, ¿sí? La cadena beta de globina, y eso altera su estado funcional, anemia drepanocítica, por ejemplo, o hemoglobinopatías por ejemplo, defectos del mecanismo de oxidorreducción del hierro. El hierro siempre tiene que estar en forma ferrosa, es hemoglobina, pero por algún efecto, en lugar de estar en forma ferrosa, se convierte en ion férrico. Y el solo hecho de que la hemoglobina contenga hierro en forma férrica hace que la hemoglobina se convierta en metahemoglobina. La metahemoglobina es una hemoglobina inestable y rápidamente el sistema retículo endotelial capta eso y fagocita el glóbulo rojo y se produce una anemia hemolítica por defecto de la hemoglobina, hemoglobinopatías. O bien defecto de enzimas de la glicólisis. Acuérdense, la glicólisis aeróbica facilita energía. Si hay defectos enzimáticos por una mutación, por ejemplo, una enzima que es una proteína que interviene en la síntesis de energía, se produce falta de energía y el glóbulo rojo se muere, ¿sí? O metabolismo o alteraciones del metabolismo de nucleótidos o de las enzimas del mecanismo que mantiene el fenómeno de oxidorreducción. Ya vamos a ver eso más adelante, deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces, si yo les pregunto, después de hacer una historia clínica, si el paciente tiene síndrome hemolítico y tiene historia familiar, ustedes dicen, es una anemia hemolítica hereditaria. Y piensen en tres cosas. Piensen sí, o tiene una alteración en la membrana, una alteración de la hemoglobina, o una alteración en el sistema enzimático del glóbulo rojo, una enzimopatía. Pero si no tiene historia familiar y a tus 24 años has tenido una crisis hemolítica, vamos a pensar que son anemias hemolíticas adquiridas. Y las anemias hemolíticas adquiridas involucran dos grandes grupos. Las inmunohemolíticas, donde existe participación de anticuerpos, o las no inmunolíticas, ni inmunohemolíticas, o sea, las situaciones donde no hay producción de anticuerpos y la hemólisis se produce por diferentes mecanismos. Vamos a analizar eso. Cuando tenemos una anemia hemolítica adquirida, lo primero que vamos a hacer es una prueba de Coombs. Ya vamos a ver más adelante qué es la prueba de Coombs, es la determinación de anticuerpos pegados a la membrana. Si tienes un síndrome hemolítico, es la primera vez que tienes hemólisis, tienes 24 años, estás pensando en una anemia hemolítica adquirida y haces una prueba de Coombs. Si la prueba de Coombs es positiva, eso quiere decir que hay anticuerpos y los anticuerpos pueden ser isoanticuerpos, autoanticuerpos o anticuerpos producidos por medicamentos. Es una anemia hemolítica inmunológica donde se producen anticuerpos contra las proteínas de la membrana del glóbulo rojo y se produce oxidonización y remoción en el sistema retículo endotelial por ese mecanismo y hay hemólisis extravascular. Pero si la prueba de Coombs es negativa, quiere decir que no hay anticuerpos. Entonces, hay otras causas, por ejemplo, traumas. Puede haber una microangiopatía, una alteración en la microvasculatura, donde los glóbulos rojos que están pasando no puedan pasar por la microvasculatura porque hay depósitos de fibrina y se fragmentan y hay hemólisis intravascular. O macroangiopática, por ejemplo, cuando hay shunts o cortocircuitos arteriovenosos, por ejemplo, una válvula mecánica disfuncionante a nivel del corazón, ¿sí? O aneurismas que producen, ¿sí?, destrucción del glóbulo rojo porque hay choque de los glóbulos rojos contra la pared de los aneurismas. O infecciosa, miren el paludismo, la bartonelosis, la babesiosis, aquí falta babesiosis, la babesia, la bartonela o el plasmodio, ¿sí?, pueden producir una anemia hemolítica adquirida, no inmunológica. Agentes químicos, drogas, venenos, agentes físicos, por ejemplo, choque térmico, la hipofosfatemia, una entidad que se llama hemoglobinúria paroxística nocturna, la enfermedad hepática con hiperesplenismo, la deficiencia de vitamina K en recién nacidos son anemias hemolíticas no inmunológicas. Por lo tanto, este es el algoritmo diagnóstico sencillo. Cuando ustedes tienen anemia hemolítica y cuando sospechan, otra vez les repito, síndrome hemolítico. ¿Qué es lo que hace? Una prueba de Coombs. Si la prueba de Coombs es negativa, es decir, no hay anticuerpos, son dos posibilidades. O son congénitas o son adquiridas no inmunológicas. Si hay historia familiar, son congénitas. Y tres causas: membranopatías, hemoglobinopatías y enzimopatías. Pero si no son congénitas, son anemias hemolíticas adquiridas no inmunológicas. Microangiopatías, trauma mecánica, picadura de serpientes, infecciones con el paludismo, babesia, bartonela y agentes químicos. Pero si el Coombs es positivo, es una anemia hemolítica inmunológica por aloanticuerpos, por autoanticuerpos y por medicamentos. Los aloanticuerpos son anticuerpos naturales. Por ejemplo, les pongo simplemente un ejemplo: la anemia hemolítica que se puede producir por una transfusión errada. Tú tienes glóbulos rojos del tipo B y resulta que te están pasando glóbulos rojos del grupo A.
Como yo soy el receptor, tengo anticuerpos anti-A y voy a producir una anemia hemolítica inmunológica por aloanticuerpos. O autoanticuerpos, anemia hemolítica autoinmune. Se ha perdido la tolerancia inmunológica y se han producido autoanticuerpos que opsonizan la membrana del glóbulo rojo y por lo tanto producen hemólisis. O cualquier medicamento que induce también anemia hemolítica por producción de autoanticuerpos. Y los anticuerpos eran anticuerpos fríos y calientes. Eso vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos a esta clase. Hemos hablado de anemia hemolítica, hemos visto que el paciente tiene CUMS indirectos, resulta que es la Brenda Cayola, que tiene una primita que se ha puesto histérica, tiene una primita de 1 año y siempre ha estado histérica, y resulta que los papás, el papá de la primita de la Brenda Cayola, tenía historia familiar, resulta que el papá también desde chiquito era amarillo, se ponía amarillo y decían que tenía hepatitis. Y resulta que su abuelito se murió de hepatitis. Entonces, pero hepatitis, amarillos y anemia, no es lo común, ¿verdad? Entonces te llama la atención y dices, oye, ¿no será una anemia hemolítica congénita? A ver, tráela a tu primita, le hacemos un hemograma y resulta que tiene 6 de hemoglobina. Y es normocítica, normocrómica. Y lo curioso es que tiene en la sangre periférica 2% de eritroblastos y tiene 7% reticulocitos. Y como está amarilla, le hacemos bilirrubina indirecta que está aumentada, la directa está normal, no es hepatitis, porque la hepatitis directa e indirecta están aumentadas. Entonces tú dices, es una anemia hemolítica. Y llegas casi a la conclusión que es una anemia hemolítica congénita. ¿Cuáles son esas anemias hemolíticas congénitas? Son 3. O es un defecto de la membrana, o un defecto de la hemoglobina y un defecto de las enzimas. Y vamos a esto. Simplemente voy a mencionar, porque imagínense, aprenderse cada una de estas anemias es complicado, pero ustedes tienen que saberlo. ¿Cuáles son las anemias hemolíticas congénitas de tipo hereditario por defectos de la membrana del glóbulo rojo? Son de 3 tipos. Defectos del citoesqueleto, defectos de la capa lipoproteica y trastornos de la permeabilidad. ¿Cuáles son las enfermedades? Cuando hay defectos del citoesqueleto, vamos a ver en un ratito más, hay 4 entidades, 4 enfermedades que son, ¿sí?, hemolíticas, anemias hemolíticas, con alteraciones de la membrana del glóbulo rojo por alteraciones del citoesqueleto. El citoesqueleto permite que el glóbulo rojo sea elástico, y al no ser elástico, es fagocitado por el sistema reticular endotelial en partes, y disminuye el área de la membrana. Y está la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis hereditaria, que puede ser común o llamada ovalocitosis hereditaria, eliptocitosis estomatocítica y piropoiquilocitosis, así se llaman estas entidades cuando hay eliptocitos, la acantocitosis y la estomatocitosis. Cuando hay defectos de la capa lipoproteica, acuérdense, en la membrana no solamente hay proteínas, sino hay lipoproteínas. Se producen 3 enfermedades: síndrome McLeod con acantocitos, la deficiencia de glicoforina C, la glicoforina es una base glicoproteica, y el síndrome RH nulo, muy diferente del RH negativo. En el RH negativo hay antígeno RH, pero es de minúsculo. En el RH nulo resulta que no hay, ¿sí?, una proteína, una lipoproteína en la membrana. Esa lipoproteína es la base estructural del grupo sanguíneo RH. Y al no tener RH y al ser RH nulo, es una RH, no se determina. Y la membrana está totalmente anormal y el glóbulo rojo es muy lábil y puede ser fagocitado y produce hemólisis. Y trastornos de la permeabilidad iónica, o sea, ustedes saben, la membrana permite la entrada y salida controlada de agua. Cuando se altera la permeabilidad, el glóbulo rojo se puede hinchar y se llama hidrocitosis congénita. O se puede crenar, se puede deshidratar y eso se llama serocitosis congénita. Y se observa estomatocitos y dianocitos, células en blanco de tiro, cuando hay alteraciones en la permeabilidad. Para poder entender la membrana del glóbulo rojo, esta es la membrana del glóbulo rojo, hagan de cuenta, estructuralmente con microscopía electrónica. En la parte externa hay una bicapa lipoproteica, ¿verdad? Que hay lipoproteínas donde están ancladas proteínas. Una proteína se llama glicoforina, otra se llama banda 3, que es el canal iónico. Esta es la membrana. ¿Ven? Puede haber membrana, puede haber alteraciones de la membrana por alteraciones de esta bicapa lipoproteica, las lipoproteínas, y ¿sí?, las proteínas que están ancladas. Por debajo hay una serie de proteínas contráctiles que hace que el glóbulo rojo sea muy elástico. Tenemos la anquirina, que es una bisagra que comunica a la banda 3 de la membrana externa con la membrana elástica interna, la espectrina, la abducina, la actina, la dematina, la tropomiosina. Estos son proteínas contráctiles.
¿Qué pasaría si hay defectos de estas proteínas? El glóbulo rojo no se puede contraer y es muy inestable. ¿Qué pasa si se altera la permeabilidad iónica por una alteración, una mutación, y no hay presencia de banda 3? O el glóbulo rojo se hincha o el glóbulo rojo se crena. O si no hay glicoforina. La glicoforina es la base estructural, es una glicoproteína estructural que aquí nacen las proteínas antigénicas de los glóbulos, digo, de los grupos sanguíneos. La glicoforina es la base estructural, por ejemplo, del grupo sanguíneo A, B, O y del RH. Si hay una mutación y no hay glicoforina, ¿sí? No va a haber grupos sanguíneos. En este caso, por ejemplo, no hay grupo sanguíneo RH por una alteración y eso hace que la membrana esté alterada, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo la membrana, merced a esa a esa elasticidad y al hecho de que exista la capacidad de formarse y transportar oxígeno, el glóbulo rojo es inestable, estable, produce un movimiento neto de agua. Pero cuando hay alteraciones de la membrana, puede hincharse o puede crenarse, y eso produce una hemólisis por alteraciones de la membrana. Miren, y esto es lo que se observa en la sangre periférica, y así y hacemos el diagnóstico, síndrome hemolítico, con historia familiar, con aumento de bilirrubina indirecta, y nos dicen que hay glóbulos rojos chiquitos e hipercrómicos. Son pelotitas de ping-pong, son microesferocitos, una microesferocitosis hereditaria. O glóbulos rojos elípticos, miren, una eliptocitosis hereditaria. O glóbulos rojos crenados, ¿sí? Una cantocitosis. O glóbulos rojos hinchados que tienen como bocas, porque los glóbulos rojos se deben ver así, ¿verdad? Chicos, miren, estomatocitosis hereditaria. Cuando vemos esto en un recién nacido que tiene anemia hemolítica, que tiene ictericia, ¿en qué pensamos? En una anemia hemolítica congénita con alteraciones de la membrana. Pueden ser alteraciones del citoesqueleto, alteraciones de la bicapa lipídica o alteraciones de la permeabilidad. La enfermedad más frecuente es la microesferocitosis hereditaria. Se debe a un trastorno genético y tiene esta prevalencia una cada 2000 en países en Europa, ¿no? Pero aquí también hay microesferocitosis, más en individuos en raza blanca. ¿A qué se debe la microesferocitosis hereditaria? Resulta que se debe a una deficiencia de esta enzima, de esta proteína que se llama anquirina. Al no haber anquirinas, existe una disociación entre el citoesqueleto con la membrana elástica externa, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿sí? El glóbulo rojo se vuelve menos elástico. Hay una disociación estructural y eso es capturado por el macrófago. Entonces el macrófago se come parte de la proteína, o sea, de la membrana proteica normal, y eso hace que disminuya, aquí está, el área de membrana, y el glóbulo rojo se vuelve esferocito, porque no hay trastorno de hemoglobina, sino un trastorno de membrana. Y este glóbulo rojo, que es un microesferocito, cuando nuevamente vuelve a pasar por el sistema retículo endotelial, es fagocitado. Las formas clínicas de la microesferosis hereditaria pueden ser muy heterogéneas, desde un portador asintomático que no tiene ninguna molestia, hasta pacientes que tienen desde el nacimiento anemias hemolíticas severas en forma crónica y que requieren transfusión. No hay otra forma. Dependiendo de la severidad del cuadro, hay 4 formas: el asintomático, la anemia hemolítica ligera, la típica y la severa, que a veces es incompatible con la vida porque se hemólisis y el paciente se muere de recién nacido por kernístenos, por ejemplo. ¿Sí? ¿A qué se debe la microesferocitosis hereditaria? Aquí una disminución de la relación superficie-volumen. Hemos dicho, la membrana está tan inestable que es fagocitada. La célula se vuelve más esférica, menos deformable. Y este es un obstáculo a nivel del vaso, de manera que los macrófagos, ¿sí?, se comen. Por eso el tratamiento paliativo para la esferocitosis, la eliptocitosis, las membranopatías es la esplenectomía. Los glóbulos rojos son inestables, incluso se autohemolizan, ¿sí?, y se fragmentan excesivamente durante la depresión metabólica. Estos hematíes esferocíticos, o sea, como pelotitas de ping-pong, son selectivamente retenidos por el vaso y producen pérdida de membrana y se produce, ¿sí?, una crisis hemolítica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la microesferocitosis hereditaria y en general de las membranopatías? Por 2 pruebas, fragilidad osmótica y autohemólisis. Hemos dicho que estos glóbulos rojos se autohemolizan, entonces nosotros tomamos una muestra de sangre y la dejamos reposar, las incubamos sin glucosa en condiciones estériles.
Y vamos a ver que después de un determinado tiempo se libera la hemoglobina y los niveles de hemoglobina libre en el suero libre del tubo de ensayo han aumentado, cosa que no ocurre con los glóbulos rojos. A ver, tomaremos una muestra y dejaremos reposar a nuestros glóbulos rojos, no se mueren porque son glóbulos rojos estables, ¿verdad? Pero estos glóbulos rojos son autoinmovilizados. Y se produce otra técnica que se llama, o sea, se hace otra técnica que se llama fragilidad osmótica. La membrana, acuérdense, permite, ya les he mostrado esto, el libre movimiento de agua. Pero como la membrana está muy inestable, estos glóbulos rojos son muy frágiles desde el punto de vista osmótico. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros sometemos, ¿sí?, a los glóbulos rojos a diferentes concentraciones, nuestros glóbulos rojos normales, miren, nuestros glóbulos rojos normales no se hemolizan cuando disminuimos las concentraciones. Obviamente, si ponemos glóbulos rojos en agua destilada, se va a producir hemólisis. Cuando hay 0%, ¿no?, de sodio, se produce hemólisis. Pero, por ejemplo, 1%, 0,85, 0,66, no se produce hemólisis. En cambio, como son glóbulos rojos inestables, cuando hacemos nosotros la comparación y ponemos diferentes diluciones, ¿sí?, de sodio, ¿no?, diferentes soluciones osmóticas, se va a producir una hemólisis mucho más temprana. Y en la curva vamos a ver que, por ejemplo, ya se produce hemólisis a 0,85%. Acuérdense, 0,9% es la solución fisiológica. Pero miren, baja un poquito la cantidad de sodio y se vuelve un poquito más hipotónico, ¿sí? El medio interno, en este caso simulamos en el laboratorio, tenemos una solución un poquito más hipotónica y ya se produce hemólisis. ¿Por qué? Porque obviamente la membrana está dañada y existe una alteración en el equilibrio osmótico. Entonces, si nosotros vemos crisis hemolítica, síndrome hemolítico, en un recién nacido o en un niño, o tiene historia familiar y tiene esto que se ve en la sangre periférica, que es una anemia normocítica normocrómica, vamos a pensar en una crisis hemolítica por defectos de la membrana, por ejemplo. Y si hacemos una fragilidad osmótica, la fragilidad osmótica es positiva y llegamos al diagnóstico de anemia hemolítica por defecto de membranopatía. ¿Cuáles son las complicaciones de las anemias, sí, por membranopatía, en este caso microesferocitosis hereditaria? Primero, crisis hemolíticas. Muchas veces hay infecciones virales, te resfrías y eso precipita una crisis hemolítica. Y de estar bien con 12 de hemoglobina, resulta que después de un resfrío tiene 5 de hemoglobina, porque has tenido una crisis hemolítica. Crisis aplásticas. ¿Sí? Generalmente los precursores eritropoyéticos fácilmente son infectados por parvovirus B19. Es la complicación más frecuente. El parvovirus es un virus, puede producir fiebre, vómitos, dolor abdominal y eso produce una crisis aplástica. Una crisis megaloblástica, ya les había dicho, por aumento en el consumo de ácido fólico. Y eso, por lo tanto, hace que no haya ácido fólico y más bien se manifieste como una crisis megaloblástica. Es una crisis o es una anemia megaloblástica. Le empezamos a dar ácido fólico, estamos dando combustión. ¿Para qué? Para que se produzca una crisis hemolítica, ¿verdad? Es frecuente encontrar, por ejemplo, cálculos en niños, una litiasis vesicular y una litiasis en la vía biliar. ¿Por qué? Porque al haber un mayor aporte de bilirrubina indirecta, la bilis se vuelve litogénica y eso hace que se produzca, ¿sí?, precipitación de bilirrubina juntamente con colesterol y con sales biliares se produzcan cálculos. Y no es infrecuente ver, por ejemplo, niños de 5, 6, 7, 8 años que tienen cálculos en la vía biliar, cálculos en la vesícula biliar. Y muchas veces el diagnóstico se hace porque el paciente se pone histérico, pero no histérico por hemólisis, histérico por una obstrucción de la vía biliar. Obviamente, entramos, se libera la vía biliar y siguen histéricos. Uno dice, pero ya se liberó. La bilirrubina directa se normaliza, pero la bilirrubina indirecta permanece aumentada. Entonces, ojo, paramos las orejas, bilirrubina indirecta aumentada, es raro. A ver, veremos el hemograma y resulta que tienes anemia. Veremos reticulocitos y los reticulocitos están aumentados. Otras complicaciones, por ejemplo, es el hecho que la hematopoiesis es tan intensa que puede haber metaplasia mieloide, es decir, el hígado y el vaso retoman la producción de glóbulos rojos, a eso se llama metaplasia mieloide, úlceras en miembros inferiores, retraso del crecimiento, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? No existe un tratamiento específico en este tipo de anemias hemolíticas. Generalmente, ¿sí?, es un tratamiento paliativo. ¿Qué es lo que se hace? Esplenectomía, porque estamos quitando el sitio donde principalmente se destruyen los glóbulos rojos. Por lo tanto, la esplenectomía es de elección, sobre todo en pacientes que tienen hemólisis severa o en pacientes que tienen
alguna sintomatología. En los pacientes que no tienen sintomatología no se hace anemia hemolítica. En los niños todavía no se hace porque el vaso, acuérdense, cumple alguna función de maduración de linfocitos B. Así que la esplenectomía no se recomienda antes de los 5 años. Después sí se puede hacer, ¿sí? Después de hacer la esplenectomía no estamos curando al paciente porque la esferocitosis persiste, pero estamos removiendo el sitio donde principalmente se produce la hemólisis. Entonces, muchas veces mejora la bilirrubina indirecta, pero la presencia de microesferocitos persiste y los reticulocitos siguen siendo aumentados. Muchas veces tienes pacientes que no tienen anemia, pero tienen reticulocitos aumentados y persiste, ¿sí? La esferocitosis. Cuando tú haces esplenectomía, tienes que vacunar al paciente siempre que vayas a programar una esplenectomía. ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta un 3.5% de los pacientes post-esplenectomía se complican con una o sea, con una infección, una neumonía por Haemophilus influenzae y sobre todo por meningococo y por streptococo neumonía, por neumococo. Entonces hay vacunas, ¿no? Previamente para vacunar a estos pacientes que van a ser sometidos a esplenectomía, ¿sí? Y después le tienes que dar penicilina benzatínica cada año durante 5 años después de la operación, evitando obviamente o eliminando a los neumococos. Por eso, si el paciente va a ser sometido a esplenectomía paliativa y tienes una membranopatía como una esferocitosis hereditaria, mandas a vacunar 3 semanas antes, ¿sí? Hay muchos pacientes que no responden a esplenectomía, entonces hay que investigar la posibilidad de un vaso accesorio o otras causas que produzcan anemia hemolítica concomitante. Muy bien. Vamos. Segunda causa de anemia hemolítica congénita hereditaria, las hemoglobinopatías. Una característica de las hemoglobinopatías, por ejemplo, es el hecho que exista alteraciones funcionales o alteraciones estructurales de la hemoglobina en el interior del glóbulo rojo. Las alteraciones funcionales originan, por ejemplo, trastornos en la función de la hemoglobina. El principal ejemplo es la anemia de células falciformes o anemia drepanocítica. Se producen estas sickle cells o células en os que son fagocitadas. O las talasemias, alteraciones estructurales por defectos en la síntesis de cadenas alfa o beta de globina, y se produce la presencia de dianocitos o células en blanco de tiro. Entonces, estas son anemias hemolíticas por alteraciones de la hemoglobina, pero en forma hereditaria que producen alteraciones del glóbulo rojo. Muy bien. La globina es una de las principales sustancias que forma parte de la hemoglobina. La hemoglobina en la etapa embrionaria, antes de que nazcamos, ¿sí? No es hemoglobina como la conocemos, no es la hemoglobina del A del adulto que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas de globina. Se llaman hemoglobinas embrionarias que son inestables, o sea, donde el clocus que codifica la producción de estas hemoglobinas está en el cromosoma 16. Tenemos la Gowers 1, la Portland y la Gowers 2. Miren, aquí hay cadenas alfa y epsilon, cadenas gamma y cadenas epsilon. Son hemoglobinas que no cumplen la función de transportar. En la etapa fetal no necesitamos transportar oxígeno en la etapa embrionaria. Luego tenemos la hemoglobina fetal, que a diferencia de la hemoglobina del adulto tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Sí, cuando nacemos el 25% de la hemoglobina contenida en el glóbulo rojo es hemoglobina fetal, que no tiene suficiente afinidad por el oxígeno, por lo tanto no transporta oxígeno. ¿Qué pasaría si en lugar de tener hemoglobina A del adulto persiste la hemoglobina fetal? No hay una alteración realmente del glóbulo rojo, pero sí del interior del glóbulo rojo, porque en lugar de contener hemoglobina normal del A del adulto que tiene 2 cadenas alfa y beta, tiene hemoglobina fetal. Y eso se debe a una mutación y hay persistencia de hemoglobina fetal con pobre captura del oxígeno y es una hemoglobina inestable que no transporta oxígeno. Y si el 90% de los glóbulos rojos tienen hemoglobina fetal, obviamente eso va a ser hemolizado porque es fagocitado por el sistema reticular endotelial. ¿Sí? Miren, estas son las hemoglobinas normales. El 98% de las hemoglobinas que tenemos nosotros, de la hemoglobina nuestra, se llama hemoglobina A del adulto, hemoglobina fetal. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta de globina alfa y beta. Pero también en un 2 o 3% hay una hemoglobina A sub 2, que en lugar de tener cadena beta tiene cadena delta, que también puede transportar oxígeno. Pero también tenemos un 1% o menos del 1% de hemoglobina fetal. Cuando nacemos tenemos un 25% y eso va reemplazando porque el eritroblasto empieza a sintetizar hemoglobina A del adulto, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero aquí las cadenas gamma y las cadenas alfa, que sustituye cadenas gamma. Y eso hace que la hemoglobina fetal, ¿sí? Eso hace más bien el diagnóstico de hemoglobina fetal. Las hemoglobinopatías
Simplemente en forma general estamos hablando, pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son alteraciones de la función de la hemoglobina. Y merced a eso, por nomenclatura, tenemos diferentes tipos de hemoglobina. Hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina delta, hemoglobina D, donde hay alteraciones cualitativas, alteraciones funcionales anormales, que hacen que el glóbulo rojo se hemolice. Pero puede haber trastornos cuantitativos, como las talasemias, alfa y beta. ¿Sí? Entonces, así se clasifican las hemoglobinopatías. Otra clasificación fisiopatológica, ¿sí? De las hemoglobinopatías, imagínense, son casi 700 hemoglobinopatías, 700 enfermedades. Aquí solamente las vamos a mencionar para que conozcan la clasificación. Pueden ser hemoglobinas agregantes, donde la hemoglobina disminuye su solubilidad y en situaciones de estrés y de estrés oxidativo se polimerizan. En lugar de ser un ovillo, se polimerizan y las cadenas de globina se transforman en cadenas lineales y eso altera la morfología del glóbulo rojo. Ahí tenemos la hemoglobina S, sickle cell o drepanocitosis y la hemoglobina C. Hay hemoglobinas inestables por disminución de la solubilidad que precipita, la hemoglobina precipita formando cuerpos de Heinz y eso es sensado por el sistema reticular endotelial que fagocita el glóbulo rojo. O tenemos las metahemoglobinas por defectos en el fenómeno de reducción del hierro. Y el hierro, en lugar de estar en forma ferrosa, está en forma férrica. O alteraciones por afinidad por el oxígeno, persistencia de hemoglobina fetal, por ejemplo. O hay una mutación, la hemoglobina J boliviana, así se llama, que produce más bien una mayor afinidad por el oxígeno. O sea, no suelta el oxígeno hacia los tejidos. De manera que hay una hipoxemia, pero más bien hay una anemia hemolítica con hipoxemia, en este caso. Generalmente las anemias hemolíticas tienen distribución geográfica. Afortunadamente en nuestro medio hay pocas hemoglobinopatías de tipo funcional. Las hemoglopatías funcionales generalmente están a nivel de Europa y del África y del Asia. Miren, aquí están las talasemias, defectos cuantitativos en las síntesis de cadenas alfa y beta, donde la principal prevalencia está en los países del Mediterráneo, pero obviamente nosotros descendemos de españoles, de italianos, de franceses, ¿sí? O tenemos la anemia de células falciformes del África, prevalente en negros, en negritos, por eso en el Brasil, en Haití, en lugares, en Colombia, en el Ecuador, o en Centroamérica, o en Estados Unidos, donde hay gran población negra, puede haber anemias de células falciformes. La hemoglobinopatía C en el África occidental. Y tenemos otro tipo de hemoglobinopatías en el Asia, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? Alteraciones funcionales y estructurales. La más frecuente se llama anemia de células falciformes o hemoglobinopatía S, ojalá estén entendiendo. Es una alteración funcional por una mutación puntual de adenina por timina. Miren, se sustituye adenina por timina en el gen de la globina beta, en el gen de la cadena que va a sintetizar globina beta, se produce simplemente sustitución. Es como si ustedes estén sentados en una fila y uno de sus alumnos se cambia. Yo voy a estar en el primer lugar y tú vas a estar en el tercer lugar. El solo hecho de que se cambien no altera la estructura, pero altera la funcionalidad. Y eso produce una mutación haciendo que en lugar de sintetizarse ácido glutámico, se sintetice valina en la posición 6 de la cadena beta, produciendo una hemoglobina funcionalmente defectuosa. Miren, el solo hecho de que haya una mutación y que en lugar de que se produzca ácido glutámico, se produzca una valina en posición 6 de la cadena polipeptídica de la cadena beta de globina, hace que el glóbulo rojo se vuelva inestable. Y cuando hay situaciones de estrés, se depolimeriza. Y eso hace que se formen cadenas, ¿sí?, lineales beta. Y en lugar de estar en forma en ovillo y darle una estructura bicóncava al glóbulo rojo, se produce en esta estructura. ¿Y qué va a pasar? El sistema reticular endotelial va a capturar eso y se va a producir hemólisis. Aparte, estos glóbulos rojos son inestables y son rígidos y se van a apelotonar en la microvasculatura para producir crisis isquémicas, por ejemplo. Miren, aquí está. La cadena normal beta, ¿sí?, tiene adenina. Y cuando es sustituida por timina, en lugar de producir ácido glutámico, produce valina. Y el hecho de que haya valina, mire, aquí está prolina, valina, ácido glutámico. Aquí hay prolina, glutámico, glutámico. En lugar de que haya prolina, glutámico, glutámico, hay prolina, valina, glutámico. Y esta metiche valina que está sustituida por esta mutación puntual, hace que en la cadena beta, en lugar de ser normal, sea anormal y se produzca esta situación. Y se produzca esto.
Es el glóbulo rojo normal. Pero aquí estamos viendo esta sustitución de valina. Miren, esta diapositiva es súper interesante. De valina por, o sea, de ácido glutámico por valina. Y eso hace que se deforme el glóbulo rojo en situaciones de estrés y se depolimerice y se produzca, ¿sí? Las cadenas de globina se vuelvan lineales y el glóbulo rojo se vuelva falciforme. Cuando no hay situaciones de estrés, el glóbulo rojo sigue siendo normalito, pero cuando hay situaciones de estrés, una infección o el hecho de, por ejemplo, subir a la altura o cualquier situación que produzca un estrés, hace que estas cadenas se depolimericen y se produzca esta célula. ¿Sí? Y miren, se produce esto, células falciformes. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Por una prueba que se llama electroforesis de hemoglobina. Entonces, desnaturalizamos la hemoglobina. Normalmente la hemoglobina A, nuestra hemoglobina normal es esta. Se hereda hemoglobina A del papá y de la mamá y tenemos una sola hemoglobina A del adulto. Pero a veces tenemos hemoglobina AS, es un rasgo falciforme. Heredamos hemoglobina A normal y hemoglobina S. Y aquí aparece una banda normal. Aquí tenemos hemoglobina S y hemoglobina fetal. Hemoglobina S, hemoglobina A y hemoglobina fetal. O sea, cada posición, cada hemoglobina es diferente, ¿no? Cuando hacemos un estudio de electroforesis, simplemente para mencionarles. ¿Qué es lo característico? Esto en el frotis, células falciformes. ¿Qué manifestaciones, cómo se manifiesta la anemia de células falciformes? ¿En forma heterocigota o en forma homocigota o heterocigotos complejos? Los heterocigotos son rasgos falciformes, generalmente son asintomáticos. Heredamos solamente, como esta, heredamos una hemoglobina A normal de la mamá y estamos heredando la mutación S. Solamente se llama rasgo falciforme, son asintomáticos, no se va a producir nada. Pero los homocigotos, cuando heredamos SS, toda nuestra hemoglobina va a estar anormal, porque va a ser una cadena anormal. Cuando tengamos una crisis, ¿sí?, falciforme, vamos a tener una anemia hemolítica falciforme. O a veces vamos a tener una herencia por otra alteración de la hemoglobina C, un 25%, o una anemia falciforme con talasemia menor, que es menos del 1%. La mayor parte son homocigotas. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una crisis hemolítica, sí, vamos a ver esto. A esto se llama anemia drepanocítica. Se sabe que la anemia drepanocítica produce cierta protección contra el paludismo. Es bien interesante. Hay poblaciones en el África o poblaciones de negritos que al tener anemia drepanocítica nunca se infectan y no se sabe por qué, porque parece que la mutación protege al hecho de que el paludismo, el plasmodium, no se introduzca al interior del glóbulo rojo. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuál es la sintomatología de la crisis hemolítica? Miren, puede ser crisis vasoclusivas óseas, porque generalmente se produce crisis a nivel de la médula ósea, en los sinusoides. Puede haber fiebre, puede haber dolor abdominal por isquemia, puede haber un síndrome del cuadrante abdominal, es una de las causas, por ejemplo, de abdomen agudo médico. Puede haber secuestro esplénico con choque hipovolémico, ¿sí? Porque ahí se almacena toda la sangre. Accidentes cerebrovasculares por apelotonamiento de estas células a nivel de la microvasculatura vascular. Puede haber crisis hemolíticas con aplasia medular, ¿sí? Porque hay infección por parvovirus B19, igual que en la anemia por membranopatías, que la microesclerosis hereditaria. Puede haber priapismos. Esas son las complicaciones y las manifestaciones de una crisis de células falciformes. Puede haber complicaciones crónicas, aquí están, renales con insuficiencia renal, oculares con ceguera, hipertensión pulmonar. O sea, todo esto conlleva el hecho de tener crisis hemolíticas crónicas debido a esto. Finalmente vamos a hablar de otra de las anemias hemolíticas congénitas que se llama talasemia. Talasemia viene de la anemia o sangre marina. Las talasemias son alteraciones en la síntesis de cadenas alfa o beta por mutaciones. ¿Por qué? Porque resulta que la talasemia está presente especialmente en poblaciones del mar Mediterráneo. Y son dos tipos de talasemia, las talasemias alfa y las talasemias beta. Las talasemias alfa por defecto en la síntesis de cadenas alfa. Por lo tanto, hay una alteración en la síntesis de hemoglobina y por eso el glóbulo rojo es chiquito y es pálido, es microcítico, hipocrómico, pero por defecto. Generalmente son personas de descendencia africana, mediterránea y del sudeste asiático. Muchos somos descendientes de españoles o descendientes de italianos que viven alrededor del mar Mediterráneo, pero esto se ha ido diluyendo, ¿verdad? Los genes se van diluyendo. ¿Por qué? Porque hay mucho mestizaje, afortunadamente.
La talasemia beta, defectos en la síntesis de cadenas beta. ¿Cuáles son signos? Obviamente el síndrome hemolítico en general, con esplenomegalia, hiperplasia médula ósea, requieren múltiples transfusiones estos pacientes desde niños. Obviamente hay que hacer estudios genéticos y análisis justamente de las cadenas alfa, defectos de cadenas alfa y beta. Y son todas estas para clasificar, solamente les voy a mencionar el rasgo talasémico, la talasemia grave, la talasemia mayor, la talasemia menor, la anemia de Cooley, con algunas características. Las vamos a mencionar nada más. Lo que sí quiero que sepan es que son alteraciones o hemoglobinopatías por defectos estructurales. Y aquí están los signos y los síntomas, dependiendo. La talasemia alfa, desde el rasgo talasémico, que solamente heredas un gen mutado, hasta severos cuando tienes un rasgo, o sea, una talasemia homocigota. Lo mismo talasemia beta. La característica, síndrome hemolítico. Y esta es sí, vamos a ver eritroblastos, sí, microcitosis, hipocromía, células en blanco, y vamos a ver alteraciones esqueléticas. ¿Por qué? Porque se produce gran cantidad de hematopoiesis a nivel, por ejemplo, de los sitios de los huesos planos, y vamos a ver un cráneo en cepillo, así se llama, hipertelorismo. Esta es la característica con ictericia. Finalmente, la tercera causa de las anemias hemolíticas congénitas o hereditarias son los defectos de las enzimas, defectos enzimáticos. Y los defectos enzimáticos pueden ser defectos de las enzimas de la vía glucolítica, o enzimas de las pestosas, o defecto de las enzimas del metabolismo de los nucleótidos. Sé que esto es complicado para ustedes, pero es fácil entender. Hemos visto anemias hemolíticas, no es por defecto de membrana, no son hemoglobinopatías, entonces vamos a pensar defectos de las enzimas. ¿Y cuándo se presenta defectos de las enzimas? Dentro de estas, la causa más frecuente de hemólisis por defecto de las enzimas es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al igual que la hemofilia, la mujer, la mamá, es una mutación, es un defecto genético ligado al cromosoma X y tiene mucha prevalencia, casi 400 millones de personas somos o tienen un defecto enzimático. Y esto se hace presente, por ejemplo, cuando estás expuesto a productos como naftalenos, algunos medicamentos, el agua tónica, resulta que te echas un gin con agua tónica o un cinganito con agua tónica y crisis hemolítica. O te comes blueberries, o te comes habas, el fabismo, o tomas vino tinto. Después de tomar vino tinto tienes una crisis hemolítica, es bastante frecuente, chicos. Son esos pacientes que llegan con una crisis hemolítica y no se sabe, no tienen membranopatías, no tienen hemoglobinopatías, no tienen anticuerpos, es un CUMS negativo. Y resulta que tienen deficiencia de esa enzima y no sabían que tenían esa enzima. Por ejemplo, tenemos el fabismo. Resulta que las habas tienen vicina y convicina, así se llaman, son sustancias. Y cuando hay un defecto, una deficiencia de esta enzima, no es capaz, no metabolizas estas sustancias y el glóbulo rojo sufre una crisis hemolítica. ¿Por qué? Porque resulta que la deficiencia de glucosa protege el efecto oxidativo que tienen estas sustancias sobre la hemoglobina. Por lo tanto, se produce una crisis hemolítica de tipo oxidativo por comer habas, debido a que no eres capaz, por el efecto de esta deficiencia, de eliminar esta vicina y convicina de las habas, y estas sustancias producen un efecto un efecto oxidativo, formar radicales libres dentro del eritroblasto, y se produce crisis hemolítica. Mire, en forma normal, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa produce, ¿sí?, un mecanismo de antiestrés oxidativo por nicotinamina, adenina, dinucleofosfato dentro del glóbulo rojo. Cuando no hay esto, no se produce, ¿sí?, esta sustancia y se produce un estrés oxidativo y se produce una anemia hemolítica. ¿Sí? Muy bien. No solamente son las habas, sino miren, tienen los antimalariales, las sulfas, la nitrofurantoína, analgésicos, infección de habas, la cetoacidosis diabética, medicamentos. Tomas un medicamento y tienes crisis hemolítica. Siempre hay que pensar en la deficiencia de glucosa 6 deshidrogenasa cuando tienes este tipo de anemia hemolítica. En resumen, entonces, ya saben cómo hacer el diagnóstico de síndrome hemolítico y ahorita tienen una visión general de lo que es la anemia hemolítica hereditaria. Es poco frecuente, pero tienen que conocerlo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muchos han salido y espero que hayan entendido esta clase. Mañana vamos a seguir hablando de las crisis hemolíticas, pero adquiridas. ¿Preguntas?
Una pregunta, doctor. La bilirrubinemia indirecta, cuando se presenta tanto es intravascular como extravascular, ¿cómo podríamos diferenciar en el momento, o sea, cuando vemos el común denominador, diferenciar si es extra o intravascular? Alguien que pueda dar la respuesta, el que da la respuesta le anoto y tiene por lo menos 10 puntos más. A la 1, a las 2 y a las 3. Si tú tienes bilirrubina indirecta aumentada, tienes anemia y tienes reticulocitos aumentados, muy bien, chicos. Han hecho el diagnóstico de síndrome hemolítico. Entonces dice, ¿será intravascular o será extravascular? Ambos tienen bilirrubina indirecta, pero quiere saber si es intra o extravascular. ¿Qué pedirían? Dos cosas. Hemoglobina libre en el plasma y aptoglobina. Si la hemoglobina libre en el plasma está presente, ¿es intra o extravascular? A ver quién me contesta. Es intravascular, porque si es extravascular, la hemoglobina nunca va a estar libre, ¿verdad? Va a estar capturada inicialmente en el sistema reticuloendotelial. Entonces, si la hemoglobina libre y hay hemoglobinuria en la orina, eso es hemólisis intravascular. Segundo, piden al laboratorio de aptoglobina. Si la aptoglobina está disminuida, ¿cuándo disminuye la aptoglobina? Tratando de formar un complejo con la hemoglobina libre. Por lo tanto, si hay aptoglobina disminuida, esa es una anemia hemolítica intravascular. Pero si la aptoglobina está normal y no hay hemoglobina libre, tienes reticulocitos aumentados, tienes bilirrubina indirecta aumentada y tienes anemia, eso generalmente es una anemia hemolítica extravascular. ¿Sí? Simple. Niveles de hemoglobina libre y aptoglobina, les he dicho en un principio. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Bien Y fácil. perdón. A ver, Esmeralda, ¿qué más? Nos mencionó 4 enfermedades, aparte del hemolisis, o creo que eran 3, que también nos daba un aumento de la bilirrubina indirecta. Obvio, es haciendo un paréntesis, pues, un paréntesis. Resulta que tú, Esmeralda, te pones amarilla como canario y vas al médico y te dice, yo te miro y te digo, pucha, lo primero, estás histérica. ¿Qué te pido? Bilirrubinas. Si tu bilirrubina indirecta está aumentada y tu bilirrubina directa está normal, yo te digo, a ver, tienes aumento de bilirrubina indirecta. Te pido un hemograma y resulta que no tienes anemia. Te pido reticulocitos, no tienes reticulocitos aumentados. Entonces, si tú no tienes anemia y no tienes reticulocitos aumentados, pero tienes bilirrubina indirecta, no es anemia hemolítica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes anemia, obviamente, aunque tengas bilirrubina indirecta aumentada. ¿Cuáles son las otras causas de bilirrubina indirecta aumentada? Un síndrome de Gilbert, que es la incapacidad del hepatocito. O sea, es como cuando ustedes llegan tarde a la clase y yo les cierro la puerta. No es que estén aumentando los alumnos, sino todos los alumnos que llegan se agolpan en los pasillos. Es lo mismo. Si el hígado le cierra las puertas a la bilirrubina indirecta porque hay incapacidad para capturar, eso se llama Gilbert y aumenta la bilirrubina indirecta. O el hígado no es capaz de conjugar, es un hígado inmaduro, lo que ocurre con los prematuros. ¿Sí? Aumento de bilirrubina indirecta por inmadurez hepática. O más grave, no tienes glucoroniltransferasa y por lo tanto no tienes cómo conjugar la bilirrubina indirecta. Y aunque no tengas anemia, o sea, no tienes anemia, aquí el problema está en el hepatocito. ¿Qué vas a producir? Ictericia con carníteros si el paciente es sincopático con la vida y se va a morir por Kliger-Najar. ¿Contesta tu pregunta, Esmeralda? Sí, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Se han dormido, chicos. No les gusta la hematología, la ven muy compleja. Pero bueno, así nomás es. Y esto simplemente, les he dicho, es una pincelada. Solamente he mencionado ejemplos. ¿Sí? Lo importante es el síndrome hemolítico. Bueno, vamos a descansar. ¿Ya? Mañana clase, les paso el enlace, probablemente sí, nuevamente a las 7. Buenas noches. Hasta Hasta luego, Hasta chicos. mañana, doctor, gracias. luego. Hasta luego.